Desde la psicología del desarrollo se plantean pensamientos que tienen en cuenta los cambios socioculturales constantes en los que se encuentra Colombia, para generar una comprensión acerca del desarrollo humano en la etapa de adultez temprana. Reconociendo que la etapa de la adultez es de gran interés y que la adultez temprana se enmarca, más que por la edad cronológica, por una serie de acontecimientos como la culminación de estudios secundarios y el paso a la formación superior, ingresar al mundo laboral e incluso establecerse como pareja, entre otros. Se establece la necesidad conjunta entre el saber si los individuos que cronológicamente y de acuerdo a los acontecimientos sociales nombrados se encuentran en la etapa de desarrollo a estudiar. Se reconocen o categorizan como tal y reconocen las características que los hace ser parte de la etapa de adultez temprana. Según un estudio citado de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe realizado en 2008, la presente situación de los jóvenes adultos en Colombia no es la mejor, puesto que se ven altos niveles de maternidad adolescente, homicidios, niveles medio altos de desempleo y de incidencia de VIH-Sida, nivel medio de la pobreza y suicidio, donde la juventud colombiana no es consciente de la situación, pero es entusiasta al mirar su futuro. De acuerdo con la Universidad de San Buenaventura, el proyecto de vida actual de los jóvenes colombianos es cada vez más sensible a la flexibilidad, la experimentación, el hedonismo y las interacciones múltiples, colocando en duda la idea moderna de identidad estable que las generaciones precedentes establecieron, lo cual lleva a una crisis por el alejamiento de la cultura escolar y cotidiana. Durante la transición de adolescente a adulto se pasan por distintas etapas donde existen distintos cambios tanto físicos como hormonales. En las niñas, los mayores niveles de la hormona folículo estimulante dan inicio a la menstruación. En los varones, la hormona luteinizante inicia la secreción de testosterona y androstenediona. Los adolescentes entran en lo que Piaget denominó el nivel más alto de desarrollo cognitivo, cuando perfeccionan la capacidad de pensamiento abstracto. Esta capacidad por lo regular se desarrolla alrededor de los 11 años. Logramos apreciar el razonamiento hipotético deductivo, capacidad de desarrollar, considerar y probar hipótesis. El conocimiento declarativo, ¿saber qué? El conocimiento procedimental, ¿saber cómo? El conocimiento conceptual, ¿saber por qué? La principal tarea de la adolescencia, decía Erikson en 1968, es confrontar la crisis de identidad frente a confusiones de roles, de modo que pueda convertirse en un adulto único con un coherente sentido del yo y un rol valorado en la sociedad. Cuando los jóvenes tienen dificultades para decidirse por una identidad ocupacional, están en riesgo de presentar conductas con graves consecuencias negativas, como la actividad delictiva. Los adolescentes que resuelven satisfactoriamente esta crisis desarrollan la virtud de la fidelidad, que se relaciona a un conjunto de valores, ideología, religión, movimiento político, una empresa creativa o un grupo étnico. Otro factor visto en la adolescencia es el reconocer la propia orientación sexual, aceptando cambios sexuales, estableciendo vínculos románticos como sexuales, los cuales son los aspectos que acompañan a la adquisición de la identidad sexual en la adultez temprana. Capítulo número 3, la metodología. El ítem 3.1 hablamos del tipo de investigación elegida. Inicialmente nosotros nos guiamos por una encuesta con unos componentes específicos cuantitativos en el que buscamos identificar los rasgos significativos en la transición de la adolescencia a la adultez. ¿Sí? Para ello, en las preguntas intentamos identificar qué era específicamente un aspecto importante en el desarrollo mental de las personas. ¿Sí? Hablando un poco más de esta encuesta, nuestra encuesta tuvo una participación muchísimo más amplia por parte de los jóvenes que por los adultos, lo cual, entre muchísimas otras cosas que más adelante expondremos en el análisis de los resultados, se verá su importancia. ¿Sí? En el ítem 3.2, la pregunta de la investigación, la cual es cuando una persona se convierte en adulto, de acuerdo a al momento de basar esto, nos basamos en lo dicho por el psicólogo Jean Piaget, el cual propuso la teoría del desarrollo cognitivo, ¿sí? Y para responder específicamente a esta pregunta nos bajamos en la cuarta etapa, porque plantea varias etapas, pero no, la última etapa, en la cual
El individuo adquiere la capacidad de manejo de pensamiento abstracto, pudiendo obtener conclusiones válidas a partir de situaciones del todo hipotéticas, no vividas, logrando así sobrepensar, es decir, alcanzando el pensamiento metafísico y razonamiento hipotético deductivo. ¿A qué nos referimos con hipotético deductivo? Durante el desarrollo de una persona, ¿sí? En su adultez, es muy importante esto al momento de la resolución de problemas, ya que hace a una persona mucho más objetiva respecto a sus planteamientos, ¿sí? Y no la hace ser tan emocional, la hace ser racional respecto a los conflictos, ¿sí? Es, o sea, la parte en la que dice los pensamientos no vividos, digo, experiencias no vividas, entonces una persona, ¿sí? Razona, no necesariamente debe haber experimentado, por ponerlo así, yo no necesito experimentar el poner un dedo en el fuego para saber que me voy a quemar. Esta herramienta de medición, que a diferencia de preguntas cerradas con respuestas sí y no, nos permite medir actitudes y conocer el grado de conformidad del encuestado con cualquier afirmación que le propongamos, resultando realmente útil emplearla cuando se quieren matizar las diferentes opiniones. En tal sentido, las categorías de respuesta sirven para capturar la intensidad de los sentimientos del encuestado hacia dicha afirmación. A una muestra de 56 estudiantes se les encuestó con 16 criterios de evaluación que permitió dar respuesta a la pregunta problema. En cuestión se les preguntó edad, género, grado de escolaridad, universidad, carrera, semestre, situación sentimental, comportamientos asociados a la madurez, características de una persona adulta, comparación sobre las problemáticas sociales entre adultos y adolescentes, frecuencia con el que el encuestado va a bares, consumo de sustancias psicoactivas, posturas psicológicas frente a situaciones adversas, reiteración de situaciones de estrés en la vida de la persona, conocimiento del encuestado sobre las enfermedades de transmisión sexual y protección frente al acto sexual. Estos criterios permitieron hacer un primer acercamiento empírico a la cuestión referente a los procesos de transición de la adolescencia a la adultez emergente, partiendo de la premisa de una hipótesis que a lo largo de este trabajo y con la ayuda de esta encuesta se buscó darle solución. Inicialmente la encuesta nos arroja datos interesantes respecto a la edad de los participantes, siendo las edades entre 18 y 20 años las que obtuvieron los indicadores más altos, es decir, el 72%, evidenciando la participación de los jóvenes respecto a la de los adultos. La pregunta a la cual nos enfocamos fue: ¿cuál comportamiento identifica usted con la madurez? Específicamente, esta pregunta fue formulada con el fin de conocer los aspectos psicológicos específicos relacionados con la madurez. Como podemos ver en los resultados, el indicador con mayor número de respuestas, es decir, el 40%, corresponde al juicio certero y razonable de decisiones, comprobando así lo propuesto en la teoría de desarrollo cognitivo propuesta por Jean Piaget, en la que el sujeto es capaz de usar el razonamiento hipotético deductivo. Capítulo 5. Conclusiones. En cuanto a nivel Bogotá, las problemáticas que aquejan más a los jóvenes es las enfermedades de transmisión sexual y los embarazos prematuros. Es importante protegerse para evitar enfermedades de estas y tener un embarazo a temprana edad, que a una corta edad es posible que no tenga los recursos para mantenerlo. En cuanto a desarrollo físico, es importante mantener una buena nutrición y hacer ejercicio para evitar enfermedades como la obesidad y problemas cardíacos. En cuanto a nivel de desarrollo psicológico, es de vital importancia tener un buen comunicación con otras personas para, en cuanto a lo que es el desarrollo de la sexualidad, no tener miedo de expresar que somos en cuanto a orientación y no caer en depresión. En cuanto a nivel cognitivo, también juega un papel muy importante las otras personas de la sociedad, puesto que de ellas aprendemos qué es bueno y qué es malo y nos hacemos un concepto nosotros mismos para cuando ya maduremos tengamos una clara idea de lo que es bueno y es malo y podamos tener buenas decisiones en la vida.